Venecia se está hundiendo 2 milímetros cada año, pero no por la razón que tú crees. Y debajo de cada palacio, de cada iglesia, de cada plaza que ves en las postales, hay un bosque entero, un bosque sumergido de hace 1600 años que sigue sosteniendo la ciudad entera mientras tú lees esto. Bienvenido a Venecia por dentro, la única ciudad del mundo construida sobre el agua, sobre la madera y sobre un secreto de ingeniería que ningún imperio antes ni después ha conseguido replicar. En los próximos minutos vas a descubrir las cárceles donde Casanova consiguió la fuga más famosa de la historia, las salas secretas donde el Consejo de los 10 decidía sobre la vida y la muerte sin dejar rastro, el sistema de barreras submarinas de 5.500 millones de euros que protege a la ciudad cada vez que sube la marea, y el motivo real por el que Venecia podría desaparecer del mapa en menos de 100 años. Pero antes de meternos en lo que esconde, tienes que entender por qué alguien decidiría, en su sano juicio, construir una ciudad sobre una laguna pantanosa. Año 421 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente se está desmoronando. Los hunos, los godos, los lombardos, todos los pueblos bárbaros del este están entrando por el norte de Italia, arrasando ciudades enteras. Y un grupo de refugiados desesperados llega hasta una laguna pantanosa en la costa noreste, una zona que nadie quiere porque es inhabitable. Demasiada agua para construir, demasiada poca tierra firme para cultivar, demasiados mosquitos, demasiada malaria, pero precisamente por eso es perfecta. Los caballos bárbaros no pueden cruzar el barro. Los ejércitos no pueden formar líneas de batalla en una marisma. La laguna es una fortaleza natural disfrazada de pantano. Y aquí empieza el truco que va a definir Venecia para siempre. Los refugiados no construyen sobre las islas, porque las islas son demasiado pequeñas. Construyen sobre el agua misma, hundiendo troncos de madera de aliso y de roble traídos desde los bosques de Eslovenia y Croacia, clavándolos verticalmente en el lecho marino hasta tocar la capa de arcilla compacta que hay debajo del barro. Y aquí viene el primer dato que va a volar tu mente. La Basílica de San Marcos, que es uno de los edificios más pesados de toda Venecia, está sostenida por más de 1 millón de troncos de madera, solo ese edificio, y la ciudad entera, en total, descansa sobre aproximadamente 10 millones de troncos. 10 millones de troncos verticales hundidos durante 1600 años bajo el agua salada. Y aquí está la parte que parece imposible, y sin embargo es ciencia pura. Esos troncos no se han podrido, al contrario, como están sumergidos sin oxígeno y rodeados de minerales del agua marina, han ido petrificándose, se han ido convirtiendo lentamente en piedra. Hoy en día, los pilares de madera bajo Venecia son más duros que cuando los clavaron en el siglo VII. La ciudad literalmente flota sobre un bosque petrificado. Pero subamos a la superficie, porque lo que pasa en la Basílica de San Marcos es todavía más extraño. San Marcos no es solo una basílica, es una caja fuerte, y dentro de esa caja fuerte hay un objeto al que durante siglos los venecianos consideraron literalmente el tesoro más sagrado de Europa: la Pala d'Oro, un retablo bizantino con 2137 piedras preciosas incrustadas, esmeraldas, rubíes, zafiros, perlas, granates, una sola pieza, y nunca en 1000 años ha salido de allí. Pero lo que poca gente sabe es que debajo del altar de San Marcos hay una cripta, y en esa cripta están, supuestamente, los huesos de uno de los 4 evangelistas, San Marcos en persona. Los venecianos los robaron de Alejandría en el año 828, según la leyenda, escondiéndolos en barriles de carne de cerdo para que los aduaneros musulmanes ni siquiera los inspeccionaran. Hoy esos huesos siguen ahí abajo, en un sarcófago que prácticamente nadie puede ver. Y justo al lado de la basílica está el edificio que define el verdadero poder oculto de Venecia: el Palacio Ducal. Por fuera, el Palacio Ducal parece un palacio renacentista normal: mármol rosa, arcos góticos, escaleras dignas de una postal. Pero por dentro,
Este edificio era el centro neurálgico de uno de los servicios de espionaje más despiadados que ha existido jamás en Europa: el Consejo de los 10. El Consejo de los 10 era un grupo secreto de magistrados que tomaban decisiones sin rendir cuentas a nadie. Decidían quién vivía, quién moría, quién era exiliado, qué ciudades extranjeras eran espiadas. Y lo hacían en una sala que todavía hoy puedes ver, pero que durante siglos solo conocieron 10 personas vivas a la vez. Si en esa sala se decidía que alguien debía desaparecer, esa persona desaparecía. Y no había juicio, ni explicación, ni cuerpo. Aquí es donde Venecia se vuelve oscura, porque el Palacio Ducal no era solo un palacio, era también una prisión. 2 prisiones, de hecho. Una arriba, otra abajo. Las prisiones de arriba se llamaban los piombi. Significa los plomos, porque estaban justo debajo del techo de plomo del palacio. En verano, ese plomo absorbía el calor del sol y convertía las celdas en hornos. Los presos se asfixiaban. En invierno, el mismo plomo se enfriaba y las celdas se congelaban. Era una tortura silenciosa, sin sangre. Y en estas celdas estuvo encerrado, en el año 1755, un hombre llamado Giacomo Casanova. Sí, ese Casanova, el seductor más famoso de la historia. Lo metieron en los piombi acusado de blasfemia, de ocultismo y básicamente de ser un incordio para la República. Y aquí ocurre una de las historias más increíbles de la historia carcelaria europea. Casanova consiguió fugarse. Atravesó el techo de plomo, escaló los tejados del Palacio Ducal, bajó por una ventana hasta una sala interior y salió por la puerta principal vestido con una capa robada como si fuera un funcionario que llegaba a trabajar. Tardó 15 meses en planearlo y solo unas horas en ejecutarlo. Pero las prisiones de arriba no eran las peores. Las peores eran las de abajo. Los pozzi. Los pozzi están en el sótano del Palacio Ducal, debajo del nivel del mar. Son celdas pequeñas, sin luz natural, donde el agua de la laguna se filtra por las paredes durante todo el año. Cuando había marea alta, el agua subía y los presos pasaban días con los pies metidos en agua salada. Las celdas estaban hechas para enfermar a la gente, para acortar sentencias por enfermedad. Era un sistema diseñado para que la justicia veneciana no tuviera que ejecutar oficialmente a casi nadie. Bastaba con encerrarlos abajo y esperar. Y entre las 2 prisiones, los piombi y los pozzi, está el famoso puente que ha dado nombre a una de las imágenes más fotografiadas del mundo, el Puente de los Suspiros. El Puente de los Suspiros se construyó en 1614 para conectar el Palacio Ducal con la prisión nueva, y se llama así por una razón que pocos turistas conocen. Cuando un preso era condenado en el palacio, lo cruzaban por este puente camino de la prisión. Y desde una pequeña ventana en el medio del puente, era la última vez en su vida que podía ver el cielo, las gaviotas, la laguna, el sol, la última vez. Por eso suspiraban. No era romanticismo, era el último suspiro de la libertad. Pero Venecia no era solo política y prisiones. Venecia era sobre todo una superpotencia industrial. Y el corazón de esa superpotencia era un complejo enorme que pocos turistas visitan, pero que en su época fue la mayor fábrica del mundo. El Arsenal de Venecia era un complejo amurallado de 256 hectáreas, más grande que la Ciudad del Vaticano entera, y allí dentro trabajaban 16.000 obreros especializados, los famosos Arsenalotti, que eran tan importantes para la República que tenían sus propios privilegios legales. En el arsenal se construían las galeras de guerra que dominaban el Mediterráneo, y se construían a una velocidad que ningún otro astillero del mundo podía igualar. Aquí está el dato que va a impresionarte. En 1574, durante una visita oficial del rey Enrique III de Francia, los Arsenalotti construyeron una galera completa, totalmente equipada y lista para zarpar, en menos de una hora. El método era una cadena de montaje primitiva, 400 años antes de que Henry Ford la inventara para los coches. El barco pasaba por una serie de puestos donde diferentes equipos añadían las velas, los remos, los cañones, las provisiones. Cada uno hacía su parte.
y al final del recorrido, el barco salía al canal listo para la guerra. El Arsenal era, literalmente, la primera fábrica industrial de la historia. Pero ahora vamos a ir al secreto más moderno y más impresionante de todos, el que está bajo el agua, el que casi nadie ve y el que está costando miles de millones de euros para evitar que toda la ciudad desaparezca. Se llama MOSE, M-O-S-E, y es probablemente el sistema de ingeniería oculta más caro del mundo. Venecia tiene un problema que ha empeorado durante el último siglo: el agua alta. Cuando el viento sopla del sur y la marea sube al mismo tiempo, el agua del Adriático entra por las 3 bocanas de la laguna, sube por los canales y se desborda en las plazas y las calles. En noviembre de 2019, el agua subió 1,87 m sobre el nivel normal. Las plantas bajas de los palacios se inundaron. La Basílica de San Marcos se llenó de agua salada que está corroyendo sus mosaicos bizantinos. Y la solución que Italia ha construido, después de 40 años de obras y 5.500 millones de euros de presupuesto, es el sistema MOSE. 78 compuertas móviles instaladas en el fondo del mar, en las 3 bocanas que conectan la laguna con el Adriático. Cuando hay riesgo de marea alta, las compuertas, que normalmente están tumbadas en el fondo y llenas de agua, expulsan el agua y se llenan de aire. Eso las hace flotar y elevarse hasta formar una barrera continua que cierra completamente la laguna. La ciudad queda aislada del mar. Cuando la marea baja, las compuertas vuelven a llenarse de agua y se hunden invisibles en el fondo. Y todo ese sistema gigantesco, es completamente invisible desde la superficie. Tú podrías navegar por las bocanas y no ver absolutamente nada. MOSE entró en funcionamiento por primera vez en octubre de 2020 y desde entonces ha salvado a Venecia de varios episodios graves de inundación. Pero hay un problema enorme que casi nadie cuenta. MOSE fue diseñado para activarse, en teoría, unas pocas veces al año, pero con el cambio climático y la subida del nivel del mar, se está teniendo que activar cada vez más veces, y cada activación cuesta dinero, desgasta las compuertas y crea un problema ambiental dentro de la laguna, porque cuando cierras la laguna del mar abierto durante horas, el agua se estanca, se contamina y se rompe el equilibrio ecológico de los manglares y las marismas. Y aquí llegamos al gran secreto final, el que casi nadie quiere admitir en voz alta. Venecia se está hundiendo, y no es solo una metáfora, es geología pura. La ciudad se hunde por 2 motivos que se suman. El primero es natural. La zona de la laguna se está compactando lentamente. Los sedimentos del subsuelo van cediendo bajo el peso de la ciudad, y eso provoca que Venecia descienda alrededor de 1 milímetro al año. El segundo es humano. Durante el siglo XX se extrajo agua subterránea de los acuíferos para uso industrial, y eso aceleró el hundimiento brutalmente. Cuando se prohibió la extracción en los años 70, el ritmo bajó, pero el daño ya estaba hecho. A esto súmale que el nivel del Adriático está subiendo entre 1 y 2 milímetros al año por el cambio climático. Y la ecuación es brutal. Si nada cambia, Venecia podría tener inundaciones permanentes en sus plazas y sus plantas bajas para finales de este siglo. Y a esto se le suma un problema que casi nadie ve cuando visita la ciudad como turista. Venecia se está vaciando de venecianos. En 1951 vivían en Venecia 175.000 personas. Hoy viven menos de 50.000. Más de la mitad de las casas son ya alquileres turísticos, segundas residencias o están vacías. Y cada día llegan más de 120.000 turistas. Más turistas diarios que residentes totales. Venecia ya no es una ciudad. Es un museo que flota sobre un bosque petrificado de 1.600 años, sostenido por un sistema de compuertas submarinas que cuestan miles de millones, y habitado mayoritariamente por gente que llega por la mañana y se va por la noche. Y sin embargo, debajo de toda esa superficie de turistas y góndolas, sigue ahí, la basílica con sus 2.000 piedras preciosas, las cárceles donde Casanova escapó del techo, el arsenal donde se inventó la cadena de montaje, los túneles,
las criptas, los huesos del evangelista, los archivos del Consejo de los 10, todo intacto, todo escondido a la vista. Esto era Venecia por dentro, una ciudad que flota sobre un secreto que esconde otro secreto debajo y que lucha cada día por no desaparecer. Si te ha gustado este viaje y quieres descubrir qué hay realmente dentro de los lugares más icónicos del mundo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Cada semana abrimos un sitio nuevo y te enseñamos lo que nadie más te cuenta. Nos vemos en el próximo.